Bienvenidos una vez más a la Barra de Santiago. Hoy traemos un invitadazo que yo personalmente quiero muchísimo. Es parte de mi familia. He tenido la oportunidad de crecer con él. Te doy la bienvenida, mi querido José Manuel Álvarez Lascurain. Iba a aplaudir, pero está raro que no haya aplausos, ¿no? Pero está padre. Oye, te voy a explicar. El público no sabe, tú fuiste de las primeras personas que me abrió las puertas para empezar. Nuestros primeros podcasts lo grabamos juntos. ¿Es cierto? Entonces, ha cambiado mucho desde que platicamos. Ok. Hemos creado una dinámica muy padre que hemos empezado a hacer con todas las personas que tenemos la oportunidad de platicar, en donde pues, hacemos más o menos como un viaje emocional, en donde pues, viajamos un poquito al pasado, después analizamos un poquito el presente, de ahí damos un consejo a las personas que nos escuchan de todo lo que hemos vivido alrededor, por si alguien allá afuera está viviendo algo parecido a lo que tú viviste. Quizás se identifican y vean si te admiran, y que seguramente lo hacen, te vean y digan, si él lo logró, yo por qué carajos no puedo, ¿no? Bien, me encantó, entonces, me encantó. Pues válgame la redundancia, siempre decimos lo mismo, pero empezamos por el principio. Venga. Entonces, tú relativamente a todas tus vivencias has tenido una vida muy particular. Sí. ¿No? Has vivido en una familia dedicada plenamente a la música. No solamente tu madre, tu tía. ¿Te acuerdas a qué sonaba tu casa cuando eras chiquito? ¿A qué sonaba mi casa? O sea, música. Todo el tiempo era música. Todo el tiempo era... Venía gente a cenar a mi casa y venían a cantar y sacaban la guitarra. Y yo me acuerdo que chiquito, pues, ves que los papás te dicen, bueno, ya vete a dormir, ¿no? Y se quedan en su cena. Y yo en mi cama medio abría la puerta de mi cuarto para escuchar lo que cantaban. Y pues mi casa era música. Todo el día era música. Todo el día escuchamos música. Hasta hoy en día mi mamá y yo se despierta con música. Yo me despierto con música. Nos vamos a dormir con música. Entonces, pues mi casa es música, literal. Y en estas cenas, ¿a quién te topaba? ¿Calabas en ese momento con quién estabas cenando? No, pues eran amigos de mi mamá, ¿sabes? Me decían, no, te presento a tal, y yo, hola, en pijama, así de hola. Pero ¿quién que me acuerdo? Bueno, Mijares, Emanuel, Gianmarco, Hernaldo Zúñiga, Las Flans, Yuri. No, pues sí venía gente importante a mi casa, pero pues yo no entendía quiénes eran, güey. ¿En qué momento te empieza a caer el 20 que vives en una casa en ese sentido muy privilegiada? Yo creo que ya bastante grande, como a los 9, 10, que ahí fue cuando me cayó el 20 de que mi mamá era famosa, porque como que todavía no lo entendía. Y como a los 9, 10 años fue cuando dije, ok, vivo en una casa que pues mucha gente, tal vez para mí es una cena normal, pero para mucha gente es como, wow, o sea, un sueño estar ahí. Por ejemplo, ahorita hace poco, en diciembre, tuvimos una bohemiada que estaba mi mamá, Mai, Los Matiz, Chuy de Rake, Mau Nieto, yo. Entonces, como que para mí es bastante normal que vengan a mi casa a cantar o que vengan a mi casa a echar cotorreo, pero pues entiendo que para mucha gente pues es como de, ok, es una cosa muy privilegiada que este güey tenga la oportunidad de echarse una chela con Chuy de Rake y que cante con él, ¿me explico? Entonces yo creo que es un pensamiento muy loco el decir, ok, para mí es una cena normal. Ya lo dije 65 veces. No. Para mí es una cena normal, pero pues puede haber gente que pues es un sueño. Volvemos rápidamente después de una pausa técnica, mi querido Joaquín. Me quedé dentro de estas cenas que has tenido, que también he tenido el privilegio de estar en esas cenas contigo. Hay unos temas de conversación que no se escuchan en ningún lado. ¿Te acuerdas de alguna conversación dentro de que te haya marcado mucho a lo largo y en tu carrera? Sí, de mucha gente que empezó muy chiquita. Siempre me han... Y desde muy chiquito yo siempre hablaba con ellos. Y, por ejemplo, que ya vino Kalimba, a mí una vez me dijo, porque yo de chiquito me frustraba mucho, yo quería entrar a musicales y quería entrar a Pequeños Gigantes y a La Voz y a mil cosas. Mis papás siempre me dijeron, güey, disfruta tu infancia y ya después, pues, vemos qué pasa en el futuro, ¿no? Y toda esta gente que me decía de chiquito, güey, disfruta y tal, y yo no entendía, yo les decía, ¿por qué tú sí cantabas y yo no? Y hoy que he escuchado de gente que empezaba muy chiquita, de gente que le empezaron muy chiquita, que tal vez no se querían dedicar a esto al full, pero
su papá o su mamá les dijo, tú te vas a dedicar a esto porque yo creo que te dediques a esto y tal. Y hoy escuché y digo, órale. O sea, como que mis papás tenían algo de razón. No en el sentido de que me forzaban a hacer algo, sino en el sentido de que disfruté mi infancia. Fui a fiestas con mis amigos de chiquito, fui a primeras comuniones, fui a bautizos, ¿sabes? Y hoy ya disfruto mi carrera, lo cual no, tal vez de chiquito no lo pudiera haber disfrutado igual. ¿Me explico? A la par de lo que estamos platicando, ¿no? Vamos a poner tu infancia en el camino número 1, a la par del tema de tu carrera. ¿Por qué tú en algún momento a esa edad te pusiste a pensar el peso que traías en los hombros por dedicarte o por quererte dedicar a lo que te dedicas hoy en día, nada más por ser el hijo de Isabel Lascurain? No, de chiquito no. De chiquito yo lo único que quería era subirme a un escenario, que me pegaran las luces y que la gente me aplaudiera. Entonces, sí, o sea, yo de chiquito... Y me encantaba, la atención. No, hombre, de chiquito. Y luego en esas cenas que te platico, de repente todo el mundo estaba platicando y apareció un mocoso de esta estatura con pelo chino güero, vestido de Michael Jackson, güey. Y ponía mi bocina y yo nomás quería que me aplaudieran, ¿ya sabes? No, de chiquito como que no entendía. O sea, yo de chiquito decía, pues bueno, yo voy a estar ahí un día cantando. Y pues a mí lo que me gusta es estar en el escenario, cantar, que la gente disfrute lo que hago y que me aplaudan y las luces y el público y tal. Pero pues no tenía ese... Hoy tampoco lo tengo, pero entiendo la responsabilidad que es ser el hijo de un artista. Pero no, de chiquito ni me pasó por la cabeza. Y entre May e Isabel, digo, yo sé la respuesta, pero me gustaría que se pusiera en la mesa. ¿Quién es más exigente? May, mucho más. No exigente, pero ¿cómo te lo explico? Como que siento que ella, o sea, mi mamá y yo llegamos a un acuerdo que era yo mis cubas, tú las tuyas, ¿no? Okay. O sea, obviamente si mi mamá me da consejos y si me dice, oye, tal vez esto no lo está haciendo bien, o tal vez en esto hay que mejorar, o también es como mi sello de garantía cuando hago una canción o lo que sea, se le enseño primero a mi mamá y me dice, bueno, pues tal vez. Pero May sí es mucho más ruda en ese aspecto. May es mucho más, no salgas y no grites. Y si vas a cantar, estate una semana encerrado en tu cuarto y tal. O sea, estoy exagerando un poco, pero es como la idea, ¿sabes? O sea, las dos se preocupan mucho por mí, las dos están muy al pendientes de mi carrera y las dos me dan consejos y tal. Pero siento que a veces May puede ser un poco más dura que mi mamá. Dentro, ya hablamos del tema de lo de las cenas, hablamos del tema de lo que era vivir en tu casa. A un niño que vive todas estas experiencias, ¿qué le dolía? ¿Qué le dolía? Tal vez un poco la ausencia de mis papás, porque, bueno, mi mamá pues iba de gira y me intentaba llevar a todos los lugares, pero pues a veces que por la escuela no podía ir o por cosas no podía ir. Y mi papá, cuando yo era chiquito, estaba muy metido en el mundo del toro. Entonces mi papá también todos los fines de semana se iba. Entonces tal vez eso era lo que más me dolía. No es que te estoy diciendo que fui un hijo ausente, que no tenía a sus papás y que nunca los veía, no. Pero pues sí, a veces sí era como de, puta, quiero a mi mamá, ¿sabes? Y mi mamá pues estaba en Guayaquil, Ecuador, cantando. Entonces, pues sí, yo creo que eso es lo que más le dolía a Jos chiquito. La ausencia. ¿Y crees que a Jos chiquito le faltó que le dijeran algo o escuchar algo de parte de sus papás? No, la verdad es que fui un niño súper querido y cada ratito que teníamos juntos, pues era como de, güey, al full a comer y al cine y con mi papá ver fútbol, con mi mamá ir a shows, a musicales, a lo que sea. Pues yo creo que no le faltó escuchar nada y fui muy feliz. Yo sé, pero también parte de ti es este sarcasmo de esconder el dolor mediante la risa o mediante la comedia. ¿En qué momento aprendes a esconder tus emociones de esa manera? Uy, no sé. Yo creo que desde puberto, como que desde la adolescencia aprendí. Una cosa que me marcó mucho fue cuando falleció mi abuela en 2017, que yo abracé a uno de mis primos grandes y yo me eché a llorar y me eché a llorar y me eché a llorar. Me dijo, tienes que estar fuerte para tu mamá. Okay. Y como que dije, ok. O sea, pues de 17, yo tenía 15 años. Y dije, ok, entonces como que eso me hizo mucho clic de, a veces para la gente a tu alrededor tienes que esconder lo que a veces sientes para no
herir a las otras personas o para no hacerlas sentir mal o para tal. Entonces yo creo que como que eso fue evolucionando mucho. Una bolita de nieve. Ajá. A que hoy en día me cuesta mucho hablar de mis sentimientos, me cuesta mucho hablar de... Sí, de eso. Solo lo hablo con mi terapeuta. Que acabo de empezar a ir, por cierto. Pero sí, me cuesta mucho trabajo abrirme con la gente y bueno, tú lo sabes y pues todo es alrededor de la comedia. O tal vez sí te puedo decir algo como muy serio y luego ya cuando te empiezas a meter más en ese tema ya es como de ya, me empiezo a reír. O luego cuando... ¡Ojo! O luego cuando hay una plática muy seria, güey, es como de, uy, ¿qué hago? O sea, aunque no sea de mí, ¿sabes? Se está platicando algo muy serio o muy denso y es como de, y si me paro y me voy, está muy mal. Está muy feo si me voy. ¿Te hace sentir incómodo? No. No sé, como que a veces digo, güey, guárdatelo. O sea, para ti, para tu terapeuta, ¿sabes? No me lo vayas a contar a mí. No sé, o sea, no es que me haga sentir incómodo, pero como que me da, no sé, como que, no sé, es raro. ¿Y cuál era el lugar donde más seguro te sentías en ese momento? Estás hablando que acabamos de empezar con el terapeuta, pero pues para un niño tiene que haber, o yo creo que tiene que haber algún lugar seguro en donde no tiene que ser una persona, puede ser una actividad, puede ser el cantar, el tocar la guitarra, el bailar como Michael Jackson, pero ¿en qué lugar José sentía seguro? Pues cuando era chiquito yo tenía como mi propio mundo. Entonces, ahí me sentía muy seguro. O sea, como que me iba a mi cuarto y a veces me disfrazaba o de Peter Pan o de cosas así. Entonces sentía que estaba en Disney, en mi mundo de Disney, y volaba, tenía mis juguetitos y tal. Yo creo que ahí es donde me sentía seguro. Y hoy en día es en las canciones. O sea, yo hoy tengo un tema y me siento en mi estudio y me pongo a escribir y hago música y mi estudio es como mi lugar seguro y mi santuario y cuando estoy en mi estudio nada me molesta y como que todo fuera se bloquea. Entonces yo creo que hoy es mi estudio, antes era mi mundo de Disney. Eres, te digo yo porque te conozco, pero lo quiero plantear, eres un niño de nunca crecer. Soy un niño de nunca crecer. Diría Peter Pan, ¿no? Y parte del vivir siendo niño es a veces seguir pensando como tal, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que le rompieron una ilusión a ese niño? No me acuerdo de la primera vez, pero sí me acuerdo de varias. ¿Cuál es la que más presente? Tenemos público joven viéndonos. Porque ese es un problema. Normalmente el público no es joven, es ya... Bueno, si hay un niño, adelántale, mijo. No, pues la ilusión siempre de toda esa magia que chiquito te dan, o tal vez cuando era chiquito yo creía que todo era real. Por ejemplo, cuando de chiquito fui a ver el musical de Peter Pan y la señorita Lolita Cortés volaba y yo decía, no. Y ya sí, yo así de wow. Y ya después me dijeron, no son cables. Y yo así de O sea, a mí la neta me desilusionaban cosas muy de niño, ¿sabes? Pero una fuerte que me acuerdo, pues la de mi amigo el Santa. O sea, adelántenle, sí, niños, adelántenle. Adelántenle, por eso advertí. Hay que poner una advertencia aquí, producción. ¿Te acuerdas cómo te enteraste? Sí, claro. Primero me enteré del conejo de Pascua porque estábamos en Acapulco y llegué con mi mamá el día de Pascua y le dije, ma, no llegó el conejo de Pascua. Y mi mamá estaba muy estresada y se volteó y me dice, perdón, no pude comprar los chocolates. Y yo... A mí me pasó muy parecido con el ratón de los dientes. ¿Cómo que los chocolates? ¿Tú? Y después, como un año después en Pascua, estaba con un primo mío grande en un tumbling y vi a mis primitos corriendo por los dulces. Me volteo con mi primo y le digo, ¿ya te enteraste lo del conejo de Pascua? Me dice, sí, de Santa. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué de Santa, güey? Pues, ¿qué pregunté o qué? Y me fui llorando a mi cuarto así. Y mi mamá, no, y yo, ¿y los Reyes Magos? Y todavía la ingrata de mi madre me dice, no, esos salen en la Biblia. ¿Cómo crees que no son reales? Y yo, bueno, así hace sentido. Sí, yo creo que es la primera. No te rías, güey. Fue un día fuerte para mí. Es que a mí me pasó muy parecido, güey. ¿Cómo te pasó a ti? El ratón de los dientes, le digo, llegué con mi mamá y le dije, mamá, el ratón de los dientes me puso una moneda de 10 pesos, güey. ¡Qué codo! Me dice, ya cállate, cabrón. No tenía nada más en la cartera, güey. ¿Yo qué? Yo pensé que te ibas a tirar me dejó 2,000 varos. No eran 2,000, eran 10. No, hombre. No, me dejó una moneda de 10 también. Y me acuerdo de esa ilusión de niño que se rompe completamente. Te digo que si eres niño, adelántale, por favor. No, ya a estas alturas ya el niño ya le arruinamos la vida. O sea, ya no le digas que le adelante. En ese sentido,
te aferraste a algo de chiquito que hoy digas, ay, ¿por qué se me fue, caray? ¿Cómo? En general, algún tipo de situación, momento, cuando crecemos en la vida, no sé si es triste o bonito, ya depende de cada quien cómo lo tome, pero empiezas a ser apto a más emociones, a vivir muchas más experiencias, cosas mucho más complicadas, que empiezas a manejar conforme el río al que vas nadando, ¿no? Llega un momento en tu vida en donde pues cambia todo completamente, una dinámica familiar cambia completamente. ¿Hay algo a lo que te quisiste aferrar? No creo. No, digo, tal vez a eso que te decía de seguir viviendo en mi mundo donde todo era perfecto y no existía la gente mala y los buenos siempre ganaban y los malos siempre perdían y todo era magia y todo era alegría y tal. Yo creo que ahí, porque como dices, cuando vas creciendo, pues te das cuenta que existe pues la tristeza o la ansiedad o la depresión o te das cuenta que no todo es bonito, te das cuenta de que pues las cosas feas pues pasan, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí me hubiera gustado aferrarme más. O sea, digo, sé que es Vivir imposible. un poquito más. Sí, tal vez un poquito más. Digo, no es que te diga que yo maduré muy rápido, porque tengo 23 años y sigo teniendo juguetitos en mi cuarto y el escudo de Capitán América, pero me hubiera gustado no darme cuenta tan rápido de que no era así la vida. ¿Me explico? ¿Te acuerdas en qué momento te diste cuenta que la vida era mucho más complicada de lo que tú te imaginabas? Tal vez cuando se murió mi abuela, como que me empecé a dar cuenta de que no todo era color de rosa, ¿sabes? Porque fue como la primera cosa que realmente me pegó en mi vida y realmente me marcó y fue como de, ok. Y despuesito de que se murió mi abuela, 2 años después o un año después, me fui a vivir solo un año a Canadá y como que ahí también me di cuenta de, ok, la vida no es, estás en tu casa tranquilo con tu mamá y regresas de la escuela y está la comida y, ¿sabes? Entonces como que ahí ese también fue una parte importante en mi vida que como que ahí me di cuenta que no es Disney la vida. ¿Y tu relación con tu papá en ese momento era buena, estable? ¿Qué vivías? O sea, porque hablando de Isabel Lascurain, bueno, pues Isabel Lascurain es un monumento, ¿no? De mujer en todos los sentidos y aspectos de la palabra, ¿no? Un señorón. Pero no se ha tocado mucho el tema de tu papá. Había una buena relación en ese momento. Hoy mantienes una buena relación. Sé que llega un momento en el que pierdes ciertas expectativas. ¿Por qué las pierdes? Pues mira, mi papá, yo lo he admirado toda mi vida y lo voy a admirar toda mi vida. Mi papá es un señor que llegó a México por amor a su hija, con 20 pesos en la bolsa y no tenía para comer y llegó pues sin nada, ¿no? Y llegó a pedir ayuda a la gente, a decirles, oigan, por favor, dame una oportunidad. Yo traigo esto, que son unos frenos eléctricos de camiones. Yo traigo esto, por favor, dame la oportunidad de vender. No tengo para comer. Mi papá vivía en un depa en Polanco, cuando Polanco no era Polanco. En un depa así, güey, que su closet era un palo de escoba entre 2 paredes porque no tenía para tener un closet. Y yo la verdad es que a mi papá lo admiro muchísimo porque es una historia de superación personal brutal. Llegar de España a México con 20 pesos en la bolsa solo porque tu hija se vino a vivir a México, y si no te venías ibas a perder a tu hija, no sé, mi papá... ¿Por qué? Porque, o sea, mi papá se casa con la mamá de mi hermana y se divorcian y la mamá de mi hermana se trae a Lisa a México y mi papá en su cabeza dijo, si no me voy a México, no volveré a ver a mi hija. Se agarró todo lo que tenía, güey, y chao, patitas para México. Se vino a México y aquí empezó todo y de hecho cuando empezó a salir con mi mamá, o sea, se conocieron en una fiesta de un amigo en común y cuando empezó a salir con mi mamá, mi papá le decía, te invito a cenar, pero tengo 20 pesos. O sea, yo te pago 2 tacos y tú pagas 2 tacos porque no tengo más. Y mi mamá le dijo, sí, no pasa nada. Y hoy mi papá, pues, es mi papá, ¿sabes? Ya con empresas y tal. Entonces, la verdad es que yo a mi papá lo admiro muchísimo, tanto profesionalmente como personalmente. Es una historia brutal a mi papá. ¿En qué momento sientes la decepción más grande que has tenido con tu papá? Cuando se divorciaron mis papás. Cuando se divorciaron mis papás, como que hubo ahí un parteaguas duro. Que digo, ya todo está atrás y ya mi papá y yo platicamos y ya resolvimos todos nuestros issues, pero sí fue duro para mí. O sea, ver a mi mamá rota, digo, a mi papá, la verdad es que en un par de meses no lo vi mucho cuando pasó eso.
Pero sí fue un parteaguas muy duro en la relación de mi papá y yo. Desde que me fui a Canadá, que fue como un año antes de que se divorciaran, como que yo ya sentía que mi papá, como que andábamos raros él y yo. Y sí tuvimos un punto de como de no conectar muy bien y no saber qué onda con los dos y cómo me tratas tú y cómo te trato yo y ya no saber y tal. Y sí tuvimos un rough path, pero pues pasó y ya lo platicamos y... Dentro del divorcio, ¿tú te acuerdas en qué momento te diste cuenta que tu familia se estaba distanciando? Sí, perfectamente. Cuando yo regreso de Canadá, llegué a mi casa pues, rota, a la mitad. O sea, antes de irme yo a estudiar, en mi casa cenábamos todos los lunes, martes, miércoles, todos juntos en el cuarto de tele, viendo o una película, una repetición de un partido de fútbol, o El Hormiguero, lo que sea. Y cenábamos todos juntos y convivíamos y platicábamos y jajaja, jiji, jojo, se acababa el día. Y yo llegué de Canadá y yo cenaba solo en la cocina, mi hermana en su cuarto y mis papás en el suyo. Y como que yo decía, órale, pues, tanta alegría le traía yo a mi casa que me voy y ya nos cenamos juntos. Y yo creo que ahí fue, o sea, como que llegué y como que se sentía raro. O sea, ya no se sentía mi casa, ¿sabes? Se sentía como casa de alguien más y como que todo el mundo en su aire y en su bola. Y entonces terminaba de cenar ya como de, ¿quieren ver una película? No, mañana. Pues me iba a mi cuarto y pues jugaba un rato Xbox, me dormía. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y pues fue como dices tú, pues una bolita de nieve. Y pues, mi casa se rompió y pasó lo que pasó. ¿Cómo recibiste la noticia? Pues dura, nunca es fácil, ¿no? Bueno, claro que no. Toda tu vida ves a una pareja y crees que... Yo me acuerdo que de chiquito, pues los papás de mis amigos se divorciaban y yo decía, los míos aguantan, y los míos aguantan, y los míos aguantan. Y pues no es fácil recibir una noticia así de que las personas que estuvieran literal toda tu vida ahí juntos, de repente, ¡pop! ¿No? O sea, como que dices, güey, ¿en qué momento se acaba el amor? ¿No? Como que no te lo explicas. Y pues o sea, fue duro. Fue muy, muy duro porque además fue el divorcio y a los par de meses fue la pandemia. Entonces como que todo como que se acumuló. Y para mí era muy duro, como que nunca pensé que era como de, bueno, me voy a casa de mi papá, ¿sabes? O sea, para mí era, voy con mis papás o voy con tal. Y si ir a comer a casa de mi papá era como de, órale, O sea, porque estoy yendo a otra casa a comer con mi papá. Entonces como que sí tardé mucho en agarrarle la onda. Y yo creo que sí ha sido top 5 momentos más duros de mi vida. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo? Cuando me enteré. Ajá, te marcaron. No, en mi casa mi mamá habló con mi hermana y conmigo y fue y me acuerdo que el día que mi mamá le dijo a mi papá que ya no podía vivir más en la casa, me acuerdo que yo estaba regresando de un partido de fútbol. Yo les había marcado a mis papás, bueno, a mi mamá primero así de, oye, pues tengo partido de fútbol, tal. Y me dijo, no llego. Y luego le marqué a mi papá. Me dijo, no, yo tampoco llego. Y dije, bueno, pues X. Jugué tranquilo fútbol, tal. Y cuando llegué a mi casa, como de película, había una maletita en la puerta. Y subí, mi mamá habló con mi hermana y conmigo. Mi mamá y mi hermana empezaron a llorar. Y ahí vuelve el pensamiento que te dije mi primo. Que me dijo, no llores para estar fuerte enfrente de tu mamá. Ese día mi hermana y mi mamá me lloraban y me lloraban y me lloraban y me lloraban. Y yo, como una piedra, llegué a mi cuarto, estaba un amigo mío ahí, lo abracé y me rompí terrible. Y ese fue el día que me enteré. ¿Qué te decías para no quebrarte? No pensaba. O sea, me bloqueé la mente y dije, no pienses, nomás abraza y apapacha y ya. Y en el momento que llegas con tu cuate a soltar completamente, ¿qué cambió dentro de esa mentalidad? ¿Por qué decidiste abrazarlo en ese momento? Pues porque sentí que fue un peso muy grande que traía yo de venir de ese momento con mi mamá y con mi hermana a encerrarme yo en mi cuarto solo y como que me cayó el 20 de ya, o sea, esto ya es un hecho, ¿sabes? Ya mi papá se va, ya no va a ser despertarme un domingo y estar con mi papá tirado en el cuarto de tele viendo Chabelo, yo qué sé. Y pues fue un momento como de vulnerabilidad con mi amigo, que la verdad es que mis amigos son como mi safe zone y abrazarlo y que él me dijera, güey, todo va a estar bien y tal. Como que me sentí muy protegido, que con mi mamá y con mi hermana no es que no me sintiera protegido, pero sentí que yo las tenía que proteger a ellas. ¿Me explico? Entonces yo creo que ese fue el hecho de romperme, yo creo que fue por eso. ¿Alguna vez dentro de este proceso sentiste que ya no podías más? Sí,
Sí, porque te voy a decir qué pasa. Cuando los papás se divorcian, es un tema muy interno, es un tema muy familiar, ¿no? Es un tema de tal vez tu hermana, tu mamá, tu papá y tú, tal. Pero el problema del mío es que no fue interno. El problema del mío es que salió en el TV Notas. El problema del mío es que se enteró todo México. El problema del mío es que la gente me preguntaba, que iba a comer y me decían, ¿y cómo está tu mamá? Y yo le decía, ¿de qué conoces a mi mamá? ¿Sabes? Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo no poder más. O sea, el que la gente que no tiene nada que ver me dijera así de, ay, ¿cómo estás del divorcio de tus papás? Me daban ganas de decirle, pues te vale madres, ¿no? O sea, sí. Es el divorcio de mis papás. Yo creo que eso fue lo más fuerte de todo, lo que me hizo decir, ya no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no me quiero meter en las redes porque en las redes estaba todo, no quiero ver las noticias porque tal vez en el chisme de los programas estos de chismes, pues está ahí mi mamá y la cara de mi papá el villano y mi papá todo mal. Y eso también me dolía mucho, o sea, que la gente tal vez pintaba a mi papá como la peor persona de la historia de la humanidad y mi papá no es la peor persona de la historia de la humanidad. Tal vez alguien comete un error, bueno, puede ser, ¿sabes? Pero mi papá, pues, para mí siempre ha sido un caballero. Mi papá es una persona hecha y derecha. Mi papá es una persona muy educada. Entonces me cuesta mucho trabajo que la gente que no conoce a mi papá, que nomás porque les llegó el chisme de lo que pasó, ¿sabes? Llegan y catalogan a mi papá como un monstruo y es un malo y es un villano y qué mala persona. Es como, güey, no es mala persona. Entonces eso, toda esa cosa que se acumuló fue lo que me hizo ya no poder más. O sea, yo decía, ya, please, ya. Dentro de los comentarios que recibiste, ¿cuál fue el que más te dolió? Yo creo que fue un ataque hacia los dos. O sea, y siempre se lo digo a la gente, que la gente me eche a mí carrilla en redes y que me eche hate y que me eche mierda y que me eche cosas, a mí me da igual. O sea, a mí me da exactamente lo mismo. Pero que la gente le eche carrilla y le eche cosas malas a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi familia, a la gente que me rodea, es como de, güey, o sea, ¿por? Entonces yo creo que uno de los que más me dolió que leí en algún momento fue que mi mamá se lo merecía por no cuidar su forma física. Algo así, o sea, te lo estoy parafraseando, pero algo así fue como de, pues Isabel se lo buscó por no cuidarse. Órale. Sí fue así como de, ok. Y otro, pues no me acuerdo específicamente qué de mi papá, pero eso en general, o sea, que a mi papá lo tachaban de mal hombre y de que se preocupaba muy poco por su familia y ¿me explico? Y todo eso, o sea, yo creo que esos comentarios son los que más me pegaron en ese proceso del divorcio. ¿Crees que, o no crees, pero en este proceso llegaste a echarte tú la culpa? O sea, ¿en algún momento pensaste que pudo haber llegado a haber sido tu culpa? No el divorcio, pero sí pensé que el que mi familia se rompiera podía haber sido mi culpa. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui a Canadá, mis papás estaban muy indecisos del por qué irme a Canadá. O sea, del irme a Canadá o no irme a Canadá. Mi mamá, cuando era chiquita, pues se fue ella un año a estudiar a Londres. Y pues la pasó muy bien y tal. Mi papá pues viene de una familia de muy bajos recursos en España y mi papá pues no tuvo esa oportunidad. Y en España no era muy común que la gente, en la época de mi papá, que la gente se fuera a estudiar un año fuera. O sea, como que la gente en España decía, ¿para qué te vas? Aquí en España pues está todo bien, ¿sabes? Y entonces pues mi papá nunca creció con la ideología de irte a estudiar, de tal. Mi papá se fue a la mili, mi papá estuvo en la militar 3 años en España, que era obligatorio. Entonces mi papá me quería mandar a mí a un colegio militar. Mi mamá me quería mandar a Canadá. Entonces hubo ahí una discusión interna que yo no me enteré hasta hace muy poco. Hubo una discusión interna y cuando finalmente me fui a Canadá, mis papás pues tuvieron discusiones y se pelearon y tal, estuvieron peleados un muy buen rato. Y entonces cuando pasó todo esto como que lo empecé a reflexionar y dije, pues chance fui yo. O sea, no yo, pero tal vez fui yo yéndome a Canadá, tal vez fui yo que no les hablaba mucho a mis papás, tal vez fui yo que podría haber estado más pendiente. ¿Me explico? Entonces como que sí hubo un punto en el que sí me eché la culpa y sí dije, pues chance sí. O sea, insisto, no el divorcio, pero chance sí el que mi familia se rompiera, pues fue mi culpa. Y después platicaba con mis papás, cada uno por su lado, me dije, güey, no fue tu culpa. O sea, son cosas que pasan entre dos y es lo que también yo siempre hablo con la gente, es una historia de dos. O sea,
Le puede afectar a los hijos, obviamente le va a afectar a los hijos. Le puede afectar a la familia de uno y a la familia de otro, obviamente le puede afectar. Pero al final del día es ping-pong. Como diría yo, es ping-pong y no es reta. O sea, es entre papá y mamá y pues tienes que dejar que papá y mamá se arreglen. Y los problemas también son entre papá y mamá. No, nunca tiene la culpa un hijo. Entonces eso me dijeron mis papás y la verdad es que me tranquilizó bastante. Pero sí hubo un punto en el que sí sentí que había sido mi culpa. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en ese periodo de tiempo? Yo creo que el saber qué decirle a mi papá. Porque la verdad es que yo no quise ver a mi papá en un par de meses porque estaba yo con tanta, no enojo, pero con tanta frustración y con tantos sentimientos encontrados que yo decía, no sé qué le voy a decir. Y yo creo que la decisión o lo más importante que me pasó ahí, lo más difícil fue ir a hablar con mi papá y saber qué decirle y escoger correctamente las palabras para hablar con él. ¿Qué le dijiste? Primero le dije que lo amaba mucho, que él siempre iba a ser mi papá, pase lo que pase y que siempre íbamos a estar los dos juntos, pero la verdad es que fue una desilusión muy grande lo que pasó. Y literal, con la voz cortada le dije, de tenerte aquí, te fuiste al piso. Y pues me eché a llorar y me paré y me fui. Dentro de vivir una vida pública, porque parte de esto es que fue mucho más doloroso porque fue público. ¿Hay algo que la gente no te preguntó, no te tomó en cuenta, que te dolió mucho por estar pensando en el chisme, lo que fue acá? No, yo creo que la gente que me rodeaba, o sea, mis amigos, mi familia, mis papás, siempre me preguntaban si estaba bien, como que nunca me faltó ese apoyo emocional de parte de la gente que me rodeaba. Pero insisto, tal vez de afuera sí, pero pues de afuera, o sea, siempre ayuda un qué bien, Jos, o aquí estamos, Jos, gracias. Pero no es lo mismo que tu gente cercana te lo diga, ¿no? Yo creo que nunca me faltó nada de que me preguntaran ni de que me dijeran, pero pues siempre era como un contrapeso, ¿sabes? O sea, me decían, estás bien, pero luego leía algo en las redes, y luego estás bien, y luego en las redes. Es como que tuve que encontrar un balance entre ya no leas, ya no pongas atención, y pues rodéate de la gente que te quiere, de la gente que te está diciendo cosas buenas y la gente que te apoya, y pues ahí quédate. ¿Crees que a tu mamá le faltó algo de ti en ese proceso? No. Entonces estuviste al pie del cañón. Sí, yo creo que a mi mamá no le faltó nada, de mi parte nada. ¿Cuál fue el momento más difícil que vivieron los dos juntos como madre e hijo en ese sentido? Yo creo que aprender a vivir sin mi papá. Wow. Para los dos, porque pues, en mi casa seguimos viviendo en la misma casa y yo creo que fue muy duro los primeros meses, las primeras semanas. El estar ella y yo solos era así como de wow, ¿sabes? O sea, mi mamá llevaba 25, 26 años con mi papá, yo llevaba 19, 20. Entonces, pues sí, como que fue muy complicado para los dos encontrar cómo vivir sin mi papá y sin mi hermana también, que mi hermana, pues al final, pero digo, mi hermana también en algún momento de la vida se iba a ir de la casa, ¿sabes? Pero principalmente sin mi papá, yo creo que eso fue lo más complicado. O sea, aprender a convivir con tal vez los recuerdos, las fotos que hay en la casa, tal vez el bajar al cuarto hotel y ver un partido de fútbol y acordarnos de mi papá, o en el cuarto de mi mamá, que pues mi mamá se dormía ahí al lado de la cama y mi papá pues estaba vacío. Yo creo que eso fue lo más duro que vivimos mi mamá y yo como madre e hijo en este proceso. Yo creo que fue eso. ¿Hay alguna foto en esa casa que todavía te duela ver? No es que me duela, pero me dan ganas de llegar y meterme en la foto, ¿sabes? Wow, qué bonito, güey. Tengo una foto en mi estudio que nos tomaron para una revista, no me acuerdo para qué. Estamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo de chiquitito, mi hermana con 17 años, yo con 7, mis papás. Y la tengo ahí, o sea, no es que me duela, pero sí me dan ganas de decir, como de Mary Poppins, meterme en la foto y vivir otra vez esos momentos. Eso yo creo que es esa foto. Esa relación inquebrantable con tu madre a lo largo de los años, que todavía se fortaleció mucho más por esto que vivieron. ¿Cuál es el consejo más importante que te ha dado? Híjole, es que no, mi mamá no es muy de consejos que te los diga, sino te los enseña. O sea, yo el ver a mi mamá
todos los días y ver a mi mamá cómo pasó del divorcio a ser la mujer que soy, que mi mamá tal vez se rompió, pero tal vez siguió adelante y hoy es una, digo, los dos están muy contentos hoy, pero mi mamá, hablando de mi mamá, hoy mi mamá está feliz de la vida, trabajando, ama la vida, ama a la gente que la rodea. Entonces yo creo que un consejo que no me lo dijo, pero lo vi, es: se pasa a la siguiente página, se duele, sí, tal vez trae recuerdos, sí, pero pues, la vida sigue. O sea, no te puedes quedar clavado en un mismo pensamiento y en un mismo sentimiento toda la vida, porque si no te come. Te empieza a succionar como un agujero negro y yo creo que hay que seguir adelante. Los dos lo hicieron muy bien, tanto mi papá como mi mamá. Pues hablaron, dejaron sus diferencias a un lado, se acabó muy bien. Tú sigues con tu vida, yo sigo con la mía, nos llevamos bien, platicamos, nos vemos, nos reímos, jajajiji. Pero pues lo pasado, pasado, diría tu ídolo. Mira, tenemos un ejercicio que nos ha servido muchísimo para encontrar ciertos quiebres dentro de la historia, ciertas curitas, sanaciones. Si pudieras pedirle perdón tú a alguien dentro de este proceso, si pudieras pedirle a alguien que te pida disculpas, y si le pudieras dar las gracias a alguien, ¿cuáles serían esos 3? ¿Y por qué? Darle las gracias a mis papás. A los dos. A los dos, porque creo que este momento en mi vida me marcó mucho y me ayudó mucho a crecer, tanto personalmente como emocionalmente. Me ayuda a madurar mucho, me ayuda a entender muchas cosas de la vida. Y también les agradezco que ninguno de los dos me soltó. ¿Me explico? O sea, ninguno de los dos fue como de, bueno, pues ya está grandecito, ya entenderá él. No, o sea, los dos estaban muy al pendiente. Mi papá estaba muy al pendiente, mi mamá, pues ahí en la casa todo el rato, hablaba conmigo. Y eso les agradezco mucho. Y a mi papá también le agradezco mucho que hoy podemos tener una de las mejores relaciones que hemos tenido en la vida. O sea, en los 23 años que llevo yo con mi papá, yo creo que nunca he tenido una relación como la que tengo hoy. Y también le agradezco mucho eso, que me haya dado la oportunidad de crecer y de yo tener mis temas con él y él tener sus temas conmigo, claro. Pero resolverlos y estar hoy como estamos, y eso se los agradezco mucho. ¿Cuáles eran las otras dos? ¿A quién le pedirías una disculpa? Ajá. ¿Y a quién le pedirías que te pidiera una disculpa? ¿A quién le pediría una disculpa? A mí. Wow. A mí porque no manejé tal vez mis emociones en el momento. No manejé mis emociones al 100% y hice una disculpa por el lenguaje, hice muchas pendejadas. Y me pidieron una disculpa a mí porque creo que, digo, eso también me ayudó igual a crecer y me ayudó a ser quien soy hoy. Pero sí me pidieron una disculpa porque sí pasé un momento muy fuerte y fue solo por mí. O sea, fue solo por mis decisiones, fue solo porque lo que yo hice, fue solo por lo que Jos de esa época decía: esto es lo que está bien y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que tal. Entonces yo creo que yo me pidieron una disculpa a mí. Y que me pidieron una disculpa a mí, es que ya me cuatrapié. Sí. Más bien. Híjole, no sé. ¿Algún asunto sin resolver que por ahí creas que tú te mereces un tipo de cierre dentro de...? No, o sea, volvería a lo mismo. Tal vez, o sea, lo que te dije ahorita, tal vez de mí a mí, ¿no? O sea, si yo volviera a ver a Jos de 2019-20, yo sí le diría: güey, o sea, perdón yo a ti, pero tú también pídeme perdón a mí, ¿sabes? O sea, porque creo que eso de las decisiones también a lo largo del tiempo no lo supe manejar muy bien. Y creo que todo empezó por eso, ¿no? Entonces creo que es que no se me ocurre nadie más, pero sí, volviendo sobre la misma línea. ¿Hay alguien dentro de todo este proceso que ha vivido José Manuel Álvarez Lascurain que te ha ayudado sin saberlo? Sí. ¿Quién? Tú. Ah, mira. Qué bonita respuesta. Pero yo lo sé. O sea, sé que Sí, pero no. Porque cuando empezamos a juntarnos,
yo como que estaba muy perdido y tú me viste perdido en la vida y como que tú sin saberlo llegaste y me dijiste, vente para acá, güey. Y llegué contigo y crecí, entendí muchas cosas y tú me ayudaste bastante sin intentar ayudarme, o sea, porque fue como de muy amigo, así de, güey, vente, ya sabes, fue lo más normal. Y sin intentar ayudarme, pues me ayudaste bastante con este proceso. Me va a hacer chillar a mí. Me va a hacer llorar a mí. Parte de todo esto es para que la gente entienda allá afuera que no todo es color de rosas. Uh-huh. Que vea que no todo es como se ve en las pantallas. Justo lo que estamos platicando, ¿no? De todo, TV Notas, que sí. No, aquí todos somos seres humanos, ¿no? Y todos vivimos ciertas dolencias, ciertos momentos complicados en la vida. Esta entrevista la enfocamos un poco al tema del divorcio de tus papás, porque creo que ha sido de los eventos que más te ha marcado en tu vida, porque en general has sido muy privilegiado, no solamente con temas económicos o con la familia que tienes, ¿no? La madre que tienes lo dije hace rato, es un señorón. Entonces, dándole un poco de clausura, porque tristemente es un proceso que muchos mexicanos, que muchos chavitos, que muchas personas están viviendo hoy en día, ¿no? El divorcio de sus papás y que quizá no ven para dónde, quizá están como el host de hace 6, 7 años, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Uno, que no piense que es culpa, porque eso siempre es un peso muy fuerte en este tipo de situaciones y de relaciones. Creo que, y más cuando es alguien no muy emocionalmente maduro, cuando es una persona de 17 años, 18, 19, 15, lo que sea. Muchas veces tiendes a echarte la culpa a ti porque es lo más fácil. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es uno de los consejos que les daría, que no se eche la culpa y que la vida sigue. Y que es un tema de dos, como te dije ahorita, es un tema de papá y mamá y obviamente duele y obviamente pesa, pero pues es un tema de tus papás y nomás te queda ahí. Como yo le decía a mis amigos con sus relaciones, a ti nomás te queda esperar abajo para que cuando les corten las alas, tú estés ahí para cacharlos. Entonces, yo creo que ese es tu trabajo como hijo, estar ahí para apoyar a los dos. No escojas un lado. No escojas un lado porque al final del día tu papá siempre va a ser tu papá y tu mamá siempre va a ser tu mamá. Entonces, no escojas un lado porque vas a empezar una guerra que no va a tener fin y es de flojera. Entonces, yo creo que esos son mis consejos para la gente que está pasando por eso. ¿Hay algún patrón que todavía sigas queriendo romper? De patrón de actitud, de pensamiento, de mentalidad que quizás sigas arrastrando, que quieras y tengas las ganas y estés en el proceso de romper. Sí, fíjate que me acabas de dar en un punto que nunca lo había pensado y como que me acaba de caer el 20. Creo que hay un patrón que estoy siguiendo desde ese entonces que es en las relaciones. Como que me da mucho miedo entrar a una relación y me da miedo pensar en, ¿y si me pasa esto de divorciarme? O digo, tengo 23 años, no me va a pasar todavía. Pero como que ese es un sentimiento que tengo muy, muy metido y como que no me había caído el 20 de decir, pues chance, eso es lo que me está impidiendo a mí de tener una relación. El pensar que me puede pasar lo que a mis papás, el evitarme ese sufrimiento, entonces yo creo que es algo que estoy arrastrando, que ya poco a poco pues voy como cambiando y voy teniendo otro pensamiento. Veo a mis amigos con sus novias, te veo a ti con tu novia y digo, pues no todo es feo en el amor, ¿sabes? También tiene cosas bonitas y yo creo que ese es un patrón que estoy intentando romper. ¿Cuál es el miedo más honesto que tienes hoy? ¿Cómo? Más honesto, ¿cómo te lo planteo? Hay miedos muy superficiales, Uh-huh. ¿no? El miedo a que me van a despedir, ¿no? O el miedo, Uh-huh. no sé, más relacionados a la vida cotidiana, a lo material quizá. Ya. Y hay estos miedos entrañables que todos cargamos. ¿Cuál es el que hoy en día estás tratando de superar fuera de lo del tema de las relaciones? Es que bueno, la soledad. Para mí la soledad es horrible. O sea, cuando veo a gente grande que es como de, no, pues yo tenía a mis hermanos y a mis primos y ya no nos hablamos nadie y estoy yo solo por la vida y eso me da mucho miedo. De hecho, yo soy una persona muy social, que a mí me cuesta mucho estar en mi casa sin alguien.
déjate tú sin alguien, sin una interacción o con mis amigos o con mis primos o con mi mamá o con mis tíos o lo que sea, a mí me cuesta mucho estar solo, me cuesta mucho la soledad y me da mucho miedo la soledad. Entonces me da mucho miedo el pensar que tal vez en un futuro una decisión mala mía me deje solo, que me aleje de todas mis relaciones, de mis amigos, de mi familia, de mis primos, de mi hermana, bueno, de mis hermanas, de mi ahijado, ¿sabes? Eso a mí me da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Wow. Se nos acabó el tiempo. No, alárguenle media hora más. Tristemente, digo, yo no tengo más que agradecerte, no solo por el estar aquí sentado hoy, sino porque cuando este proyecto fue una vaga idea con mucho miedo, tú estuviste ahí para mí. Y sí quería aprovechar el espacio, digo, es público, pero sí quería aprovechar el espacio para darte las gracias, para decirte que estoy muy orgulloso de ti como ser humano, que te he visto crecer a lo largo de los años, que te he visto convertirte en un hombre de bien y tú también a mí. Nos hemos visto crecer mutuamente y ese yo creo que es algo, y yo creo que de las cosas más importantes que tiene que haber en una relación, ¿no? El ver crecimiento y decirte que a pesar de cargar con el nombre de tu madre, a pesar de cargar con este tipo de cosas, yo estoy 100% seguro que va a ser un pinche chingosazo. 100% seguro. Y pues nada, gordo, gracias por darme tiempo y ese gordo fue con mucho cariño. Gracias por darme tiempo, gracias por abrirte en este espacio, gracias por estar aquí. Y pues la verdad sí quiero aprovechar para dar un abrazo, para cerrar. Porque yo te amo con todo mi corazón y quiero que lo sepas siempre. Qué bueno que me abrazaste porque ya estaba a punto de llorar y ese abrazo fue como un break. Y pues nada, espero que la gente allá afuera te admire mucho más de lo que ya lo hace, estoy seguro. Y que sepa que no todo en esta vida es perfecto y que aunque no sea perfecto siempre hay manera de salir adelante. Así es. Entonces, a todas las personas que se quedaron hasta el final les mando un enorme abrazo. Ya saben que aquí tenemos de todo un poquito este tipo de historias que conmueven, que enseñan, que te dan un contexto diferente de la vida que quizá no tenías antes y una lucecita al final del túnel. Entonces, bueno, les mando un enorme abrazo a todos y esperen muchas más entrevistas.